El día en que mi hija se burló de mí al entrar al tribunal, sentí un crujido adentro, como si una madera vieja se partiera bajo el peso de mis propios pasos. No fue un grito, no fue un insulto abierto, fue esa risa seca, mínima, que corta más que un cuchillo porque no necesita volumen para humillar. Me quedé quieto un segundo, con el bastón firme y la mirada al suelo, tratando de juntar pedazos de una dignidad que siempre creí inquebrantable. Nadie lo notó, pero yo supe que algo importante se había roto. Avancé por el pasillo con el eco de mis zapatos gastados rebotando en el mármol. Esos mismos pasillos me conocieron de otra manera, cuando mi voz ordenaba, cuando mis fallos se copiaban en actas y mi firma cerraba historias. Hoy, en cambio, era un visitante incómodo, traje viejo, corbata vencida, la espalda un poco encorvada. La gente me miraba como quien esquiva una sombra. Nadie adivinaba que yo había servido allí más de 3 décadas. Marina estaba a la derecha, con su impecable toga y el mentón un poco alto. La vi hacer ese gesto diminuto, esa sonrisa torcida que solo los cercanos conocen. Fue un segundo, pero me alcanzó para entender que prefería que yo no existiera. No hubo papá, no hubo abrazo, no hubo siquiera un asentir amable. Solo esa risa que no suena fuerte pero te deja ardiendo. A su lado, Rodrigo ni siquiera disimuló la mueca. No necesitó palabras completas. A esa gente le alcanza con medio susurro para destruir. La burla flotó como un mosquito en verano, molesta, insistente, imposible de atrapar. Yo respiré hondo, ajusté la empuñadura del bastón y decidí seguir. Uno aprende que hay batallas que se pierden por responder y otras que se ganan guardando silencio. Las miradas ajenas pesan distinto cuando vienen de extraños, pero cuando es tu hija la que te desconoce, el aire se vuelve espeso. Sentí la sala deteniéndose, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo. El murmullo de papeles, el roce de las togas, el tic-tac invisible del reloj, todo quedó atrás. Solo quedé yo, el viejo que ya no pertenece al lugar que alguna vez fue casa. Entonces el juez alzó la vista. Primero fue un gesto mecánico, de rutina. Después, algo cambió. El entrecejo se frunció, los ojos se abrieron apenas, y una sombra de sorpresa le cruzó la cara. Su voz, que tantas veces escuché firme, tembló lo justo para que el silencio la amplificara. ¿Es realmente ella? La frase cayó como un sello de plomo sobre la sala, y por un instante nadie se atrevió a respirar. Vi a Marina mirarse con Rodrigo, buscando en esos ojos la negación que los salvara. No la encontraron. Lo que vi fue pánico. Ese pánico chiquito que uno intenta esconder tragando saliva. Ella apretó los labios. Él se quedó con la boca entreabierta, como a punto de decir algo que no salió. La seguridad de los dos se agrietó delante de todos, y esa grieta hizo un ruido que solo yo escuché. No dije nada. Me quedé de pie, con los hombros rectos, porque hasta en la derrota uno puede elegir la postura. Sentí el peso de mis años y, a la vez, una calma rara. No era alegría, no era revancha. Era algo más profundo. La intuición de que la verdad siempre encuentra un resquicio por donde filtrarse. Y aquel resquicio se había abierto sin que yo moviera un dedo. En esa quietud me acordé de mi juramento de joven. Honrar la justicia, aun cuando duela. La justicia de la vida es desprolija, llega tarde, tropieza, pero llega. Me sostuve de esa idea como quien apoya la mano en la pared para no caerse. No sabía cuánto iba a tardar ni qué forma tomaría, pero entendí que aquel es realmente ella. Era una primera campanada. Miré el banco de madera que me esperaba, el mismo modelo en que tantas veces vi temblar a testigos y acusados. Ahora me tocaba a mí sostener la mirada, hacer silencio y aguantar. No tenía discursos preparados. No vine a dar explicaciones. Vine a existir, a poner mi cuerpo frente a la risa de mi hija y a recordar que, incluso sin títulos, un hombre puede estar entero. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Seguí respirando parejo.
El bastón marcaba un compás discreto en el piso, como si me tocara a mí llevar el ritmo de un momento que nadie entendía del todo. Me acomodé la corbata y pensé en los años que me habían traído hasta allí. Noches de expediente, madrugadas de café tibio, veranos sin vacaciones. Todo por un ideal tan simple como difícil, que la verdad no dependiera del humor de nadie. El silencio se volvió denso. A veces el silencio dice más que cualquier alegato. Observé de reojo a Marina, tan segura siempre del escenario, intentando recomponer la máscara. Le temblaban las manos. Rodrigo la miraba buscando señal. Ella no se la dio. Yo no necesitaba más pruebas. Había una verdad ahí a la vista que no dependía de mí enunciar. El juez volvió a su postura, pero ya no era el mismo. Cuando un juez reconoce algo que lo sorprende, la sala cambia, aunque nadie lo note. Eso aprendí a lo largo de los años. Hay silencios que inclinan la balanza. Ese día, la balanza se movió con una pregunta breve, incrédula, que dejó a mi hija sin un lugar cómodo donde esconderse. Hubiera podido mirar a Marina y pedirle una explicación, pero elegí no hacerlo. No por miedo, sino por respeto a mí mismo. Hay humillaciones que se desarman solas si uno no las alimenta. Dejé que mi hija jugara su carta. Yo tenía las mías, guardadas donde corresponde, lejos del ruido, cerca de la conciencia. La sala retomó el movimiento, carpetas que se abren, toses discretas, un secretario que anota, pero ya nada era igual. Cuando la máscara se corre, aunque sea un poquito, el personaje necesita una luz nueva para sostenerse. Marina buscó esa luz en su esposo. Lo único que encontró fue su propio reflejo asustado. Me senté finalmente, con la espalda firme contra la madera. Miré mis manos, las venas marcadas, la piel con historia. Pensé en todo lo que había dado y en todo lo que me habían quitado sin decirlo. Hay pérdidas que no se firman, se aceptan. Yo había aceptado demasiadas. Ese día decidí que no aceptaría ni una más. No vine a pelear, vine a estar. Es distinto. La pelea necesita ruido. Estar solo requiere paciencia. Aprendí a estar en silencio, a mirar de frente, a no correr detrás de ninguna aprobación. Si me preguntaban, hablaría. Si no, dejaría que el tiempo hiciera su trabajo. El tiempo, con sus manos lentas, suele ser más justo que nosotros. Vi una silla libre a 2 filas de Marina y me quedé allí, lo suficientemente cerca como para que recordara que existo, lo bastante lejos como para no invadir su representación. Ella evitó mirarme. Yo la vi igual, porque los padres miramos incluso cuando no nos miran. Y en esa mirada confirmé lo que ya sabía. La vergüenza que sentía no era por mí, era por ella misma. La frase del juez siguió flotando en mí como una campana baja. ¿Es realmente ella? ¿A quién vio? ¿A qué reconoció? No lo supe entonces, no del todo. Pero la incredulidad en su voz me dijo que, por primera vez, la sala veía a mi hija más allá del traje y del apellido. Y ese más allá era el lugar al que tarde o temprano todos llegamos. No hice balances ni repasé agravios. Guardé mis pensamientos como se guarda una carta que todavía no se juega. Nadie notó que en el interior de mi saco llevaba más que recuerdos. No era venganza, no era amenaza. Era simplemente una certeza. La dignidad no se presta, y cuando te la pisan, hay maneras de recuperarla sin gritar. Ese fue el instante exacto en que entendí que la humillación no era el final, sino la puerta. Una puerta angosta, sí, que obliga a pasar de costado y con cuidado, pero puerta al fin. Del otro lado no había triunfo ni aplausos, había calma. Y la calma, para mí, ya era suficiente. Ese fue el inicio de todo. Me llamo Esteban Lucero. Tengo 74 años, y el espejo me devuelve un rostro surcado por arrugas que no solo son del tiempo, sino también del peso de tantas decisiones difíciles. Pasé la mayor parte de mi vida en tribunales, respirando el polvo de los expedientes, leyendo declaraciones hasta que las letras se mezclaban con el cansancio de mis ojos. Durante 30 años fui juez de instrucción en Córdoba, y aunque muchos piensen que ese título da poder, yo siempre lo viví como una carga. Cada sentencia era una marca que quedaba en mí, como si también fuera una condena para mi propia alma.
La justicia fue mi oficio y mi refugio. No me hice juez para ser admirado, ni para codearme con políticos o abogados influyentes. Lo hice porque creí en un principio sencillo, que la verdad merece voz, incluso cuando incomoda. Pero esa convicción me fue costando cosas que nadie ve. Cumpleaños perdidos, noches enteras sin dormir, fines de semana con expedientes en vez de paseos con mi hija. En ese entonces me decía que todo sacrificio valía la pena si lograba darle a Marina un futuro limpio, sólido, lleno de oportunidades. Yo apostaba mi vida entera a que ella sería mi mayor orgullo. Hoy, retirado, y con los días más largos de lo que quisiera, lo que más me duele no es el desgaste del cuerpo ni la soledad de la casa vacía. Lo que más me golpea es descubrir que mi hija me considera un estorbo. Ese desprecio silencioso, esa manera de mirarme como si estorbara en su mundo pulido, me perfora mucho más que cualquier enfermedad. No hay medicina que cure la sensación de ser invisible para quien debería ser tu mirada de cariño. Marina Lucero tiene 37 años. Cuando nació, yo juré que no le faltaría nada. Creció entre libros de derecho, entre conversaciones sobre códigos y ética que ella escuchaba como quien escucha un cuento antes de dormir. La recuerdo pequeña, sentada en mis rodillas, hojeando expedientes sin entender una palabra, pero con la seguridad de que su padre estaba construyendo algo grande. Y lo construí, no para mí, sino para ella. Lo que nunca imaginé fue que la justicia que tanto le enseñé se transformara en ambición desmedida. Mi hija cambió con el tiempo. Pasó de admirar mis historias de tribunales a criticarlas como si fueran relatos anticuados. Lo que antes era curiosidad infantil se convirtió en impaciencia adulta. Me decía que yo era demasiado correcto, que en este mundo hay que saber doblar las reglas para sobrevivir. Yo no respondía. Pensaba que era una fase, que en el fondo había heredado mis valores. Pero me equivoqué. Marina dejó de ver la justicia como un camino y empezó a verla como una herramienta para escalar, para ganar contactos, para amasar prestigio. En el trayecto, me dejó atrás. Lo que más duele de ella no es su ambición, sino su ingratitud, porque olvidó cada renuncia que hice para que llegara donde llegó. Yo pospuse ascensos para no mudarla de colegio, invertí mis ahorros en su educación en el extranjero, soporté turnos dobles para pagarle cursos y viajes. Nunca lo hice esperando que me devolviera nada, pero al menos creí que lo recordaría con respeto. Hoy me doy cuenta de que ni eso. Habla de su carrera como si hubiera sido fruto exclusivo de su esfuerzo, como si yo hubiera sido apenas un espectador. Y luego está Rodrigo, su esposo. Un abogado de 40 años, influyente en ciertos círculos, dueño de esa soberbia que viste traje caro y sonrisa de plástico. Desde el primer día me miró con condescendencia, como quien soporta a un viejo al que hay que aguantar solo porque es el padre de su mujer. Rodrigo jamás me ocultó su desprecio. Cada comentario suyo tenía veneno. Cada gesto dejaba claro que, para él, yo ya no era nadie. Y lo peor es que fue envenenando a Marina con el tiempo, convirtiendo la admiración que alguna vez me tuvo en un desprecio compartido. Recuerdo las primeras cenas en que lo invité a mi mesa. Yo trataba de incluirlo, de escucharlo, de abrir un espacio, pero él respondía con frases cargadas de ironía, con comentarios sobre cómo la justicia antigua que yo defendía estaba muerta. Marina reía esas bromas, y cada carcajada suya era como un pequeño golpe contra mi memoria. Yo tragaba saliva, mantenía el silencio, porque sabía que discutir con él era inútil, pero por dentro sentía que perdía terreno en el corazón de mi hija. Con los años, esa dinámica se volvió rutina. Rodrigo dictaba la visión práctica, ambiciosa y calculadora. Marina lo seguía, convencida de que ese era el camino, y yo me quedaba al margen, reducido a un rol secundario, como si mi papel de padre hubiera expirado. No había discusión abierta, no había peleas fuertes. Era algo más doloroso, una humillación suave, cotidiana, hecha de indiferencias y pequeños gestos que repetidos día tras día van desgastando más que un grito. A veces me pregunto si mi hija todavía recuerda cómo la llevaba de la mano a la escuela.
cómo le revisaba las tareas con paciencia, cómo inventaba cuentos improvisados para que se durmiera. Tal vez esos recuerdos existen en alguna parte de su memoria, pero para ella parecen no tener peso. Yo sí los conservo, y cada vez que los evoco, me pregunto cómo se transformó en alguien capaz de burlarse de mí en público, de avergonzarse de llamarme padre. La verdad es que Rodrigo encontró en Marina un espejo perfecto para sus ambiciones, y juntos construyeron un muro entre nosotros. Ella, que alguna vez me pedía consejos hasta por teléfono en medio de la madrugada, ahora evita hablarme más de 5 minutos. Él, que siempre me trató con desprecio, se encarga de recordarme cada vez que puede que estoy fuera de lugar. Y yo, viejo ya, aprendí a tragarme la rabia, porque sé que levantar la voz solo me haría parecer lo que ellos creen, un anciano resentido. Pero detrás de ese silencio se esconde mi verdad. Yo sé quién soy, sé lo que di, sé lo que sacrifiqué, sé lo que representé en mi tiempo, y aunque mi hija me niegue ese reconocimiento, yo me lo guardo dentro, no para inflar el pecho, sino para no olvidar que la dignidad se sostiene desde adentro, no desde afuera. Rodrigo puede reírse, Marina puede mirarme con indiferencia, pero mi historia no se borra. Y un día, tarde o temprano, esa historia volverá a hablar. La casa donde vivo ahora es modesta, pero está llena de recuerdos que me sostienen. Fotografías enmarcadas, libros de derecho subrayados con nuestras dos manos, cartas antiguas que ella me escribía en la universidad. Cada objeto es un recordatorio de que mi vida tuvo un propósito. A veces camino por el pasillo y me detengo frente a esos cuadros. No los saco de la pared aunque ella ya no los mire, porque son mi verdad. Aunque ella la niegue, yo no pienso borrarla. Lo más irónico es que Marina todavía utiliza mi apellido para abrir puertas. Ser lucero en Córdoba todavía pesa en ciertos círculos. Ella lo sabe, lo aprovecha, pero nunca lo reconoce. Cuando me entero de que en alguna reunión me mencionó solo para darse importancia, siento una punzada en el corazón. No porque use mi nombre, sino porque lo hace sin respeto. Como si yo ya estuviera muerto y ella pudiera disponer de mi memoria como un recurso más. A mi edad, uno aprende a vivir con la soledad, pero vivir con la ingratitud es distinto. Es como cargar un peso invisible que no te deja caminar recto. Yo intento mantener la calma, no alimentar rencores, pero la impotencia de ver cómo tu propia hija te niega es algo que no se supera fácilmente. No lo digo con rabia, lo digo con la tristeza de un hombre que ya lo ha visto todo menos esto, ser borrado por la sangre de su sangre. No guardo odio hacia Marina, aunque muchos me lo recomendarían. No puedo odiarla. Es mi hija, la niña que una vez me llamó héroe, que me abrazó cuando me veía salir de los tribunales agotado. Pero sí guardo una herida, y esa herida, aunque no sangra, arde todos los días. A veces pienso que el silencio es mi única defensa, porque si hablo demasiado, corro el riesgo de perder también la poca dignidad que me queda. Por eso me repito en voz baja que la justicia no siempre llega en el estrado, ni con toga, ni con martillo. A veces llega en la vida, despacio, con pasos invisibles. Marina puede creer que ya ganó, que su mundo de apariencias está asegurado, pero yo sé que la vida acomoda las piezas, y aunque no la busque, la justicia terminará tocando su puerta. Yo solo debo esperar, en silencio, con la certeza de que un día recordará quién soy. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Los sacrificios en mi vida no se cuentan en dinero, sino en horas robadas al sueño, en oportunidades que dejé pasar y en momentos familiares que jamás recuperé. Mientras mis colegas ascendían a cargos más altos y disfrutaban de beneficios políticos, yo decidía quedarme en mi puesto, firme, para no arrancar a mi hija del colegio que conocía, de los amigos que quería, de la ciudad donde se sentía segura. Me decían que era un tonto, que estaba desperdiciando mi carrera, pero yo me repetía que lo importante no era mi nombre en un cargo, sino su estabilidad.
Recuerdo las noches interminables frente a la mesa del comedor, llena de expedientes que parecían no tener fin. El reloj avanzaba, el café se enfriaba y la única compañía era el silencio. En la habitación de al lado, Marina dormía tranquila, sin enterarse de que su padre estaba hipotecando su descanso para pagar el futuro de ella. Había algo casi sagrado en ese sacrificio, saber que mi cansancio se transformaba en sus certezas. No le faltaba un libro, no le faltaba ropa, no le faltaba nada. Todo estaba cubierto a costa de mis desvelos. Cuando me ofrecieron un traslado a Buenos Aires, con un ascenso importante, dudé apenas unos días. Era la oportunidad de mi vida, la que muchos soñaban. Pero imaginé a Marina, con 10 años, arrancada de su colegio, separada de sus amigas, obligada a empezar de cero. Entonces dije que no. Firmé la renuncia a esa posibilidad sin temblar. Lo hice convencido de que el verdadero éxito estaba en verla crecer en paz. Nadie me aplaudió por eso, ni siquiera ella supo lo que había dejado atrás. Fue un sacrificio silencioso, de esos que no se cuentan pero que pesan para siempre. Cuando llegó el momento de su ingreso a la universidad, yo ya estaba cansado, con las manos marcadas por los años de papeles y audiencias, pero ver su carta de aceptación en Madrid fue como recibir una medalla invisible. Era mi sueño cumplido, aunque ella no lo supiera, que mi hija estudiara en grande, que llegara más lejos de lo que yo había llegado. Vendí parte de mis ahorros, ajusté gastos, y sin pensarlo 2 veces la acompañé hasta España. Caminamos juntos los pasillos de aquella facultad, y aunque fingí calma, por dentro lloraba de orgullo. Aquel viaje a Madrid me marcó. Recuerdo haberme quedado en un hostal modesto, mientras ella conocía a sus compañeros y armaba su nueva vida. Yo me levantaba temprano, le preparaba el desayuno con lo poco que podía y me aseguraba de que nada le faltara. Cuando regresé a Córdoba, mi casa quedó más vacía que nunca, pero no me quejé. Estaba convencido de que esa soledad era el precio de verla crecer, y lo acepté con dignidad, como quien entrega un pedazo de sí mismo para sostener lo más querido. Con los años, la casa se fue llenando de recuerdos. Las paredes están cubiertas de fotografías. Marina en su toga de graduación, Marina recibiendo premios, Marina sonriendo como si la vida fuera un escenario listo para ella. Cada cuadro era un trofeo para mí, un recordatorio de que había valido la pena cada renuncia. Hoy, esas mismas fotos me miran desde la pared, pero ella ya no las reconoce. Pasa frente a ellas como si fueran manchas de humedad. Y yo, parado frente a los marcos, me pregunto cómo un recuerdo tan grande puede convertirse en nada. Lo más doloroso de todo es que ella parece creer que sus logros fueron solo fruto de su esfuerzo. Habla de su carrera como si hubiera nacido sola, sin ayuda, como si yo nunca hubiera existido en su historia. A veces, cuando la escucho en entrevistas o en reuniones, noto cómo borra mi nombre, cómo evita mencionar de dónde salió la base que la sostuvo. Y aunque intento no darle importancia, siento que cada omisión es un puñal lento, que corta despacio pero nunca deja de doler. A mis amigos, cuando todavía los tenía, les contaba con orgullo cada paso que ella daba. Mi hija estudia en Madrid. Mi hija se graduó con honores. Mi hija ya ejerce como abogada. Nunca oculté mi alegría, aunque mi bolsillo estuviera vacío y mi cuerpo agotado. Hoy, en cambio, me encuentro callando, porque ya no tengo fuerzas para explicar que esa misma hija que me debe todo es la que ahora me desprecia. Y esa contradicción me pesa más que cualquier sentencia que alguna vez dicté. Mi piso en el centro de Córdoba es pequeño, sencillo, suficiente para un hombre solo. En los estantes todavía reposan los libros de derecho que compartíamos. Están subrayados, algunos con mi letra, otros con la de ella, mezcladas en las páginas. Eran tiempos en que estudiábamos juntos, cuando me pedía explicaciones y yo le respondía con paciencia. Hoy esos libros son testigos mudos de un vínculo roto. Cuando Marina viene, los ignora como si fueran basura vieja. Y yo, cada vez que paso la mano por ellos, siento que acaricio un recuerdo que solo yo conservo. A veces me siento en el sofá y miro las sillas vacías alrededor de la mesa. Pienso en cuántas veces soñé que ese lugar estaría lleno de familia,
de risas, de conversaciones. En cambio, lo que escucho es el eco de mis pasos solitarios. La soledad no me asusta, me acostumbré a ella. Pero lo que no logro aceptar es la ingratitud. Es como un fantasma que me sigue a cada rincón. No grita, no golpea, pero está siempre ahí, recordándome que todo lo que di parece no tener valor para mi hija. En los tribunales aprendí que la justicia se mide en pruebas, en hechos concretos. Pero en la vida familiar no hay expedientes que sostengan tus razones. Solo queda la memoria. Y la memoria de Marina parece haberse borrado. Ella habla como si hubiera levantado su carrera con sus propias manos, y yo debo tragar el silencio para no gritarle que fue sobre mis hombros donde construyó todo. Ese es el mayor sacrificio. Ver que tu entrega no solo fue olvidada, sino negada. Muchas veces me repetí que no importaba si no recibía agradecimientos, que lo hacía porque era mi deber como padre. Y en parte es cierto, pero el corazón humano, aunque intente ser fuerte, también necesita un gesto, una palabra, un gracias sincero. Yo nunca lo recibí, y aunque no lo buscaba, me doy cuenta de que lo esperaba en silencio. Esa ausencia, esa palabra nunca dicha, es lo que más pesa en mis noches. Marina creció con todas las seguridades que yo nunca tuve. Tuvo libros, tuvo viajes, tuvo contactos. Yo, en cambio, crecí con escasez y aprendí a ganarme cada cosa a pulso. Tal vez por eso me duele tanto su ingratitud, porque ella nunca supo lo que significa luchar de verdad contra la falta. Yo le evité ese dolor, pero al hacerlo, quizá también le quité la capacidad de valorar. Es una contradicción amarga que me atormenta cada vez que pienso en ello. Lo curioso es que, aunque ella ya no mire las fotos ni los libros, yo no puedo sacarlos de mi casa. Son mis recuerdos, mis pruebas silenciosas de que todo tuvo sentido. Paso los dedos por los marcos de las fotografías como quien acaricia una herida. Y mientras lo hago, me digo a mí mismo que esos sacrificios no fueron en vano, aunque ella no los reconozca. Porque al final, lo que uno hace por amor siempre tiene valor, aunque nadie lo vea. Cada sacrificio mío fue un ladrillo en el camino de Marina. Pero ahora, al verla despreciarme, siento que ese camino me dejó afuera. Ella camina erguida, orgullosa, mientras yo la observo desde la sombra, con la certeza de que fui yo quien puso las piedras sobre las que ahora pisa. Y esa imagen me acompaña como una verdad incómoda, que el sacrificio de un padre no siempre garantiza gratitud, pero sí deja cicatrices que nunca se borran. Y sin embargo, pese a todo, no me arrepiento. Si volviera atrás, haría lo mismo. Volvería a quedarme en Córdoba, volvería a pasar noches en vela, volvería a acompañarla a Madrid, porque el amor por un hijo no se mide en devoluciones, se da, se entrega, aunque duela. Lo que me duele no es lo que hice, sino lo que ella hizo después, olvidar. Y en ese olvido se esconde la verdadera herida que me acompaña hasta hoy. Ese día crucé la sala del tribunal como un extraño. No era la primera vez que entraba allí, pero sí era la primera en que lo hacía sin toga, sin respeto, sin ese halo de autoridad que antes me acompañaba. Caminaba despacio, con mi bastón golpeando el suelo como si marcara la cadencia de una despedida. Mis zapatos gastados contrastaban con el brillo pulido de los jóvenes abogados, y mi traje, de años, parecía un disfraz en medio de un escenario que ya no me pertenecía. Sentí que cada paso borraba un poco más de lo que alguna vez fui. Las personas me miraban de reojo, no con reconocimiento, sino con indiferencia. Nadie recordaba que yo había dictado sentencias allí, que mi voz había ordenado silencio en esas mismas paredes. Para ellos, yo era solo un viejo que entraba por equivocación, alguien que desentonaba en la solemnidad de la sala. Esa indiferencia dolía más que un insulto, porque era como si me hubieran borrado de la historia. Y yo, que tantas veces había defendido la memoria de otros, ahora veía la mía deshacerse en silencio. Marina estaba allí, impecable como siempre. Su toga negra le daba un aire de triunfo, y su postura erguida parecía gritar que ese era su lugar, su territorio. Cuando me vio, apenas levantó las cejas y luego, como quien no resiste la tentación,
dejó escapar una risa corta. Fue una risa seca, contenida, que no necesitó volumen para destrozarme. Esa burla, en un espacio donde antes me respetaban todos, me atravesó como una lanza invisible. No hubo palabras, pero en ese gesto estaba todo: vergüenza, desprecio, rechazo. Rodrigo, a su lado, fue menos sutil. Se inclinó hacia ella y murmuró con claridad suficiente para que me llegara: «Mira al viejo patético». No hubo compasión en su tono, solo soberbia. Sentí que mis piernas flaqueaban un instante, pero me obligué a seguir. No era la primera vez que me llamaban viejo, pero nunca antes esa palabra había pesado tanto, porque no venía de un desconocido, venía del hombre que mi hija eligió como compañero, el mismo que envenenó la admiración que ella sentía por mí. La sala, poco a poco, pareció volverse contra mí. No sé si fue mi imaginación, pero sentí que los presentes me miraban, algunos con lástima, otros con incomodidad, como si mi presencia rompiera la armonía. Bajé la cabeza y caminé hasta mi asiento, apretando el bastón con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Quise desaparecer, pero al mismo tiempo sabía que debía quedarme. Había aprendido en la vida que huir solo da más fuerza a quienes te humillan. Me senté con cuidado, sintiendo cada crujido de mis rodillas como un recordatorio de mis años. Desde allí, miré de reojo a Marina. Ella no me devolvió la mirada. Se acomodó el cabello, sonrió a sus colegas y fingió que yo no existía. Esa indiferencia me dolió más que la risa y más que las palabras de Rodrigo. Porque cuando alguien te odia, al menos te reconoce. Pero cuando alguien te ignora, es como si ya no fueras parte del mundo. Y mi hija me había borrado en público. El juez, en su estrado, levantó la vista en medio de aquel murmullo. Al principio parecía un gesto rutinario, pero pronto su rostro se transformó. Frunció el ceño, observó con atención y casi sin querer murmuró: «¿Es realmente ella?». La frase fue corta, pero resonó en toda la sala como un trueno apagado. El silencio se hizo inmediato, pesado, casi insoportable. Todos los presentes giraron la mirada hacia Marina, y por primera vez en mucho tiempo la vi insegura. Marina palideció. Su sonrisa, que hasta un segundo antes parecía indestructible, se borró de golpe. Rodrigo intentó reaccionar, pero su boca quedó abierta sin encontrar palabras. Ambos se miraron como buscando en el otro una salida, pero lo único que encontraron fue su propio reflejo de miedo. Ese miedo pequeño, disimulado, que yo conocía demasiado bien. Era el miedo de saberse descubiertos, el miedo de perder el control frente a una verdad que no se podía callar. Yo me quedé en silencio. No había nada que agregar. No necesitaba levantarme ni hacer un gesto triunfal. Solo me quedé quieto, respirando con calma, con la certeza de que aquel instante era más fuerte que cualquier alegato. Era como si la justicia, silenciosa y paciente, hubiera decidido hablar en mi lugar, y lo hacía con una frase corta que nadie esperaba, pero que cayó como una sentencia sobre mi hija. Mientras tanto, mi mente repasaba los años de sacrificios, las renuncias que me habían llevado hasta ese día. Pensé en todas las veces que ella había evitado presentarme a sus colegas, en las excusas para no invitarme a eventos, en las llamadas rápidas llenas de pretextos. Todo se resumía en esa risa que soltó al verme entrar. Y ahora, frente a la mirada de todos, esa risa se había vuelto en su contra. Era como si la vida le hubiera devuelto en un instante la humillación que me hizo sentir. Rodrigo intentó recomponerse. Enderezó los hombros, cruzó los brazos y me miró con desprecio, como si quisiera recuperar el terreno perdido. Pero ya era tarde. El juez lo observaba con desconfianza y los colegas de Marina evitaban hacer contacto visual con ellos. La seguridad que siempre mostraban se había resquebrajado y no había palabra ni sonrisa que pudiera repararla. Yo lo supe al instante. Esa grieta ya no se cerraría nunca. El silencio que siguió fue un castigo más duro que cualquier insulto. Nadie habló, nadie se movió, pero todos entendieron que algo había cambiado en esa sala. Yo lo sentí en el aire, una justicia que no se firma en papeles, que no necesita martillo, pero que se impone por sí sola.
Esa justicia que llega de golpe, cuando menos lo esperas, y deja a los arrogantes sin palabras. Yo no hice nada, no me levanté, no señalé, no grité, me limité a respirar, a sostenerme en mi bastón y a observar cómo el orgullo de mi hija se desmoronaba en silencio. Era la misma lección que tantas veces repetí en mi carrera. La verdad no necesita estruendo, solo paciencia. Y ese día, en medio de la humillación más profunda, esa paciencia empezó a dar sus frutos. Me dolía verla así, aunque me hubiera herido, porque por encima del juez y del hombre humillado, todavía estaba el padre. Y ningún padre disfruta ver a su hija temblar. Pero también entendí que no podía rescatarla, porque ella misma me había empujado lejos. Todo lo que me quedaba era mantenerme firme, no por orgullo, sino por respeto a mí mismo. La dignidad se sostiene incluso en los momentos más oscuros. Ese día no terminó con gritos ni con discusiones. Terminó con un silencio cargado, que cada uno interpretó a su manera. Para mí fue el comienzo de algo nuevo, porque comprendí que no era yo el que estaba siendo juzgado, sino ella. Y esa comprensión, aunque amarga, me dio una fuerza que no sentía hacía mucho tiempo. Cuando salí del tribunal, el sol me golpeó en la cara y respiré hondo. El aire de la calle me supo distinto, más liviano. Caminé despacio hacia mi casa, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo un viejo humillado, era un hombre que había visto cómo la justicia se asomaba, aunque fuera por un resquicio, y esa pequeña luz fue suficiente para sostenerme en pie. Lo que Marina y Rodrigo nunca imaginaron es que yo no estaba tan derrotado como ellos pensaban. Desde hacía años guardaba un secreto, una verdad escrita en papeles amarillentos que parecían olvidados por todos. No lo mostraba, no hablaba de ello, pero lo llevaba conmigo como quien lleva un recordatorio silencioso de que la justicia siempre encuentra su momento. En mis días más oscuros, cuando la humillación me aplastaba, ese secreto era la chispa que mantenía viva mi dignidad. Ese documento no era cualquier papel. Era una escritura antigua, un testamento sellado con la tinta de mis padres, un legado que la vida había puesto en mis manos con un propósito claro, que nunca cayera en manos de la ingratitud. Nadie lo sabía, ni siquiera mis colegas más cercanos. Mientras el mundo pensaba que yo había entregado todo y me había quedado sin nada, yo conservaba esa pieza de verdad, esperando el día en que fuera necesario mostrarla. No era codicia, no era venganza. Era un acto de respeto hacia mi historia y hacia quienes me precedieron. Muchas noches me senté en mi mesa, con ese documento frente a mí. Pasaba los dedos por la firma de mi padre, por los sellos notariales que lo validaban, por las cláusulas que aún tenían fuerza legal. Era como conversar con él, como escuchar su voz desde el pasado diciéndome, «No te dejes pisotear, hijo. La dignidad no se hereda, se defiende». Y en esas conversaciones silenciosas encontraba la fuerza que me faltaba para enfrentar cada día. Decidí esperar. No era tiempo de usarlo. Aprendí en los tribunales que las cartas más poderosas no se juegan en medio del ruido, sino en el momento de mayor confianza del adversario. Cuando el otro cree que todo le pertenece, cuando se siente invencible, ahí es cuando una verdad inesperada puede voltearlo todo. Así había actuado como juez, y así actuaría ahora como hombre. No necesitaba prisa, necesitaba paciencia. El tiempo, a diferencia de la soberbia, siempre está de mi lado. Marina y Rodrigo me veían como un viejo acabado, y yo los dejaba pensar así. Fingía indiferencia, caminaba lento, escuchaba en silencio sus comentarios mordaces. Ellos creían que mi silencio era resignación, pero en realidad era estrategia. Cada burla, cada desprecio, me recordaba que aún tenía algo que ellos no podían imaginar. Y cuanto más confiados estaban, más fuerte se volvía mi decisión de esperar el momento justo. Había días en que la humillación era tan grande que me tentaba a mostrarlo de inmediato. Quise gritarles en la cara que no todo me lo habían arrebatado, que había una verdad que podía cambiarles la vida en un instante, pero me contuve. Respiraba hondo. Me repetía a mí mismo que la justicia tarda, pero no falla, y volvía a guardar el documento en su carpeta,
como quien esconde un tesoro bajo la tierra. La semilla estaba ahí, lista para germinar. El silencio se volvió mi aliado. Nadie sospechaba nada porque yo no daba señales. Mis amigos ya no me visitaban. Mis colegas habían desaparecido de la escena y Marina nunca me preguntaba nada sobre mis asuntos. Para ella yo era un mueble viejo que apenas se sostenía, y ese desprecio me favorecía, me hacía invisible. Lo que ella no sabía era que a veces lo invisible es lo más poderoso, porque no lo ves venir hasta que es demasiado tarde. Con el tiempo, mi relación con ese documento se volvió casi espiritual. No lo veía como una propiedad, sino como una prueba de que mi vida todavía tenía un as bajo la manga. Era un recordatorio de que la justicia no se mide en títulos ni en cargos, sino en la capacidad de sostener la verdad aun cuando todo el mundo te niegue. En ese papel estaba escrita la memoria de mi familia, y yo estaba decidido a que no se manchara con la ingratitud. Algunas noches soñaba con el día en que lo revelara. Me imaginaba la sala del tribunal, los rostros de sorpresa, el silencio cayendo de golpe, Marina y Rodrigo intentando disimular el miedo. No soñaba con humillarlos, sino con recuperar mi voz, con demostrar que no estaba del todo vencido. Era un sueño que me daba paz, porque me recordaba que todavía tenía algo que decir en este mundo. La espera no fue fácil. Hubo días en que me sentí débil, cansado, tentado a dejar que todo se consumiera sin pelear. Pero en esos momentos pensaba en mi nieto, el único que todavía me visitaba. Lo veía caminar entre mis olivos, escuchaba sus preguntas ingenuas y me decía a mí mismo que lo que guardaba no era solo para mí, sino también para él. Porque la justicia no siempre se hereda en bienes materiales, sino en gestos de dignidad que marcan generaciones. Rodrigo, confiado, empezó a hablar cada vez con más soberbia en reuniones familiares. Marina repetía sus frases como si fueran verdades absolutas. Yo asentía en silencio, los dejaba hablar, los dejaba reír. Ellos no sabían que cada palabra arrogante me fortalecía más, porque me confirmaba que la semilla estaba creciendo bajo tierra. El día de la cosecha llegaría, y sería más fuerte cuanto más creyeran ellos que nunca llegaría. Esa paciencia se volvió mi refugio. Mientras ellos corrían detrás del poder y del dinero, yo caminaba despacio, guardando silencio, protegiendo lo único que realmente tenía valor. Descubrí que la dignidad no siempre se defiende gritando. A veces se defiende con la calma de quien sabe que todavía tiene un recurso en la mano. Esa calma, que ellos confundían con derrota, fue lo que me sostuvo en pie. Marina no tenía idea de que cada vez que me humillaba, estaba acercando su propia caída. Rodrigo, con sus burlas, no imaginaba que me estaba dando la razón que necesitaría para actuar en el momento justo. Yo los escuchaba como quien escucha a niños jugando con fuego, sabiendo que tarde o temprano se quemarían, y mi deber era esperar, no empujar, porque las llamas cuando nacen de la soberbia se encienden solas. Así viví durante años, soportando el desprecio, aguantando la soledad, confiando en que la vida me daría la oportunidad de mostrar lo que guardaba. No me desesperaba, porque sabía que todo lo que se sostiene en la mentira termina cayendo, y cuando ese momento llegara, yo estaría preparado, no para destruirlos, sino para recordarles que la justicia no se burla, aunque uno intente disfrazarla. El día se acercaba, lo presentía en el aire, en las pequeñas grietas que empezaban a abrirse en la vida de ellos. Contratos fallidos, amistades que se alejaban, rumores que se esparcían. Yo lo observaba en silencio, como quien ve madurar un fruto en el árbol. Y mientras tanto, mantenía la calma, seguro de que la semilla que guardaba daría su fruto en el momento exacto, y cuando ese día llegara, el silencio hablaría más fuerte que cualquier grito. Si te está llegando esta historia, no olvides suscribirte y dejar un comentario de apoyo para quienes han vivido algo similar. El tiempo, con su paso lento pero seguro, se encargó de desarmar el castillo de apariencias que Marina y Rodrigo habían levantado. Al principio todo parecía sólido, cenas con políticos, contratos jugosos,
entrevistas en revistas donde sonreían como la pareja perfecta. Yo los veía desde la distancia, sin intervenir, convencido de que el tiempo es un juez más implacable que cualquier tribunal. Y no me equivoqué. Poco a poco, las grietas empezaron a abrirse en su mundo de cristal. Primero fueron los rumores, clientes que se sentían traicionados, socios que preferían tomar distancia, amistades que ya no devolvían llamadas. Luego vinieron los juicios, papeles mal firmados, cláusulas dudosas, negocios turbios que empezaban a salir a la luz. Yo observaba en silencio, con la calma de quien sabe que la soberbia siempre trae su propia condena. Marina y Rodrigo se aferraban a su imagen, sonreían ante las cámaras, pero sus ojos empezaban a mostrar la desesperación. Una tarde tocaron a mi puerta. No lo esperaba. Abrí y allí estaba Marina, con el rostro desencajado, los ojos rojos de tanto llorar. Rodrigo la acompañaba, serio, con la mandíbula apretada, como si su orgullo le pesara más que la situación. No me saludaron con cariño, no pidieron permiso para entrar. Simplemente se metieron en mi casa como quien busca refugio en medio de una tormenta. Yo los dejé pasar, curioso por saber hasta dónde habían caído. Se sentaron en mi mesa, la misma que tantas veces había soñado ver llena de familia y que durante años había permanecido vacía. Marina no tardó en hablar. Me pidió ayuda. Su voz, que solía sonar segura y hasta altiva, temblaba ahora como la de una niña asustada. Me habló de deudas, de juicios inminentes, de contratos perdidos. Yo la escuchaba sin interrumpirla, con la serenidad de un juez que sabe que cada palabra será usada para llegar a la verdad. Rodrigo apenas hablaba. Miraba al suelo, apretaba los labios y asentía de vez en cuando. Se notaba que le costaba estar allí, que cada minuto sentado en mi mesa era una herida a su orgullo. Yo no sentía compasión por él, todo lo contrario. Me sorprendía ver cómo un hombre que había construido su vida sobre la soberbia se desmoronaba en silencio. Pero sí sentía algo por Marina, una mezcla de dolor y ternura, porque detrás de sus lágrimas seguía estando mi hija, aunque ella hubiera hecho tanto por alejarse de mí. Cuando terminó de hablar, el silencio se volvió pesado. Yo me quedé mirándola fijamente. Mis ojos no buscaban intimidarla, sino sostenerla en ese momento en que ya no podía escapar de sí misma. Con voz calma, le hice una sola pregunta. ¿Por qué te reíste de mí aquel día en el tribunal? Ella bajó la cabeza al instante. Su respiración se agitó, sus manos temblaban sobre la mesa. Por unos segundos pensé que no respondería, pero finalmente lo hizo, con un murmullo que apenas pude escuchar. Porque me avergonzabas, porque era más fácil negarte que presentarte como mi padre. Esa confesión cayó sobre mí como un golpe seco. No era solo un rechazo, era la confirmación de que todo lo que yo había entregado se reducía, en su mente, a una vergüenza pública. Sentí una punzada en el pecho, pero no dejé que se notara. Mantuve la calma, respiré hondo y simplemente asentí. No había reproches que sirvieran, no había sermón que pudiera cambiar esa verdad. Ella había elegido avergonzarse de mí, y esa elección había marcado nuestra historia. Aceptarlo me dolió, pero al mismo tiempo me liberó. Ya no había máscaras, ya no había dudas. Todo estaba dicho. Rodrigo la miraba incómodo, como si esa confesión también lo desnudara a él. Intentó cambiar de tema, hablar de papeles, de soluciones, de la necesidad de unir fuerzas como familia. Pero yo ya no lo escuchaba. Mi mente estaba fija en la risa de Marina, en esas palabras que acababa de pronunciar, y comprendí que había llegado mi momento, no para vengarme, sino para mostrar la verdad que había guardado tantos años. Me levanté despacio, apoyándome en el bastón, y caminé hasta el pequeño escritorio donde guardaba mis documentos. Marina me siguió con la mirada, confundida. Saqué la carpeta, la misma que tantas veces había acariciado en mis noches solitarias, y la puse sobre la mesa. No la abrí aún, solo la dejé allí, como quien coloca un testigo mudo frente a los acusados. Ellos no entendieron en ese instante lo que significaba, pero yo sí. Sabía que ese era el inicio de la verdadera confrontación. El silencio se volvió aún más denso. Marina me miraba con lágrimas en los ojos.
Rodrigo fruncía el ceño tratando de adivinar qué escondía yo. No dije nada más, solo acaricié la carpeta y me quedé en paz, porque sabía que pronto, muy pronto, el tribunal que alguna vez fue escenario de mi humillación se convertiría en el lugar donde mi dignidad renacería. El tribunal estaba lleno aquella mañana. No era una audiencia cualquiera. Todos sabían que lo que se discutiría podía arrastrar consigo reputaciones, contratos y hasta herencias familiares. Yo entré despacio, apoyado en mi bastón, con el mismo paso cansado de siempre. Pero por dentro, mi corazón latía con una calma nueva. No era nerviosismo. Era la certeza de que había llegado el momento que había esperado tantos años. El murmullo de la sala me envolvía, pero yo caminaba como si fuera el único en el lugar. Marina y Rodrigo estaban allí, impecables como siempre, aunque la tensión en sus rostros los delataba. Ella sostenía sus papeles con las manos sudorosas. Él miraba alrededor con esa mezcla de soberbia y desconfianza que lo caracterizaba. Me vieron entrar y fruncieron el ceño, como si mi sola presencia fuera una provocación. Yo no desvié la mirada. Me senté en silencio, dejando que ellos creyeran que seguía siendo el viejo derrotado de siempre. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie con dificultad. El bastón temblaba un poco, pero mi voz salió firme, serena, cargada de años de experiencia en esas mismas salas. Pedí la palabra con respeto, y el juez, que me conocía de otra época, me la concedió sin dudar. El silencio se hizo de inmediato. Todos esperaban que hablara de mis recuerdos, de mis quejas o de mis dolores. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de mostrar. Abrí la carpeta que había guardado con tanto celo. Sentí el olor a papel antiguo, el roce áspero de las hojas amarillentas. Saqué el documento principal, la escritura original de la finca que pertenecía a mi familia desde generaciones atrás. Lo sostuve en alto, sin teatralidad, simplemente dejándolo ver. Y entonces avancé unos pasos y lo entregué directamente al juez. No dije nada más. Dejé que fuera el documento el que hablara. El juez lo tomó, lo revisó con atención y de inmediato su rostro se endureció. Reconoció el sello, la firma, la validez incuestionable. Se puso de pie, gesto poco común en él, y su voz resonó solemne. Este documento es legítimo. La propiedad corresponde al señor Esteban Lucero. La sala entera quedó en silencio. El golpe no fue un grito, fue la contundencia de una verdad escrita que nadie podía discutir. Marina palideció al instante. Vi cómo su mano se aflojaba y los papeles que sostenía cayeron al suelo sin que ella se diera cuenta. Rodrigo la miraba, buscando una salida, pero no la encontraba. Su boca se abrió para protestar, pero no salió ninguna palabra. Estaban paralizados, atrapados en la red que ellos mismos habían tejido de arrogancia y desprecio. Esa finca que creían ya en su poder, desaparecía frente a ellos como arena entre los dedos. Los murmullos crecieron en la sala. Algunos miraban a Marina con incredulidad, otros con desaprobación. Era el mismo tribunal donde años antes ella se había reído de mí, y ahora las risas se habían apagado para siempre. El eco de su burla regresaba multiplicado, pero esta vez dirigido contra ella. Yo no sonreí, no celebré. Solo me quedé en silencio, con la dignidad intacta, dejando que el peso de los hechos hablara por mí. El juez me pidió que confirmara mi voluntad respecto a la propiedad. Con voz firme respondí que la finca permanecería bajo mi resguardo y que ningún acto de ingratitud la mancharía. Fue una declaración breve, pero cargada de sentido. En ese instante, Marina bajó la cabeza. Rodrigo, por primera vez, evitó mirarme. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discurso que yo pudiera haber preparado. Yo recordaba bien cómo me habían humillado en esa misma sala, y por eso elegí no gritar ni señalar. Mi victoria no estaba en verlos derrotados, sino en recuperar lo que me pertenecía con la serenidad de un hombre que nunca dejó de creer en la justicia. Porque la justicia no siempre llega en los plazos que uno espera, pero cuando llega, no necesita estruendo. Ese día lo comprobé. Marina intentó recomponerse. Quiso hablar, quiso protestar, pero su voz se quebraba.
Rodrigo le tocó el hombro como pidiéndole que se callara. Era tarde. El documento estaba validado. La decisión estaba tomada. Todo el poder que habían acumulado se derrumbaba frente a un solo papel, guardado durante décadas en silencio. Y esa caída fue pública, clara, imposible de disimular. Mientras tanto, yo me senté de nuevo, con la calma de quien ha cumplido su deber. Miré mis manos apoyadas en el bastón y sentí una paz que hacía años no conocía. No había rabia, no había revancha, solo serenidad. La dignidad que me habían intentado arrebatar había vuelto a mí en el mismo lugar donde la había perdido. Y esa recuperación no tenía precio. Los presentes se levantaron poco a poco, comentando en voz baja lo sucedido. Nadie se atrevía a mirar directamente a Marina o a Rodrigo. Ellos recogieron sus cosas en silencio, derrotados, con la piel helada. Yo los observé sin odio, sin alegría maliciosa. Solo pensé en lo irónico que era, todo el daño que me habían hecho, toda la burla, todo el desprecio, se desarmaba en un solo instante sin que yo levantara la voz. Ese fue mi verdadero triunfo. Demostrar que la dignidad no se defiende con gritos ni con venganzas, sino con paciencia y verdad. Mi silencio, que ellos habían confundido con debilidad, resultó ser mi arma más fuerte. Y esa lección, grabada en sus rostros pálidos, fue más humillante que cualquier palabra que yo pudiera haber pronunciado. Salí del tribunal caminando despacio, con el sol golpeando mi rostro y una calma que me envolvía como un abrigo. No necesitaba más pruebas. La justicia había hablado por mí. Y aunque Marina y Rodrigo intentaran recomponer su mundo, yo sabía que nunca volvería a ser igual. Habían perdido más que una propiedad. Habían perdido la certeza de que podían ridiculizarme sin consecuencias. Ese día confirmé algo que siempre había creído. El silencio, cuando se sostiene con dignidad, puede ser más estruendoso que cualquier grito. Y mi silencio, por fin, había tenido su momento de justicia. Hoy vivo rodeado de un aire distinto. Un aire que no pesa como el de los tribunales, ni se enrarece como el de las salas llenas de murmullos y juicios. Es el aire limpio de la finca que heredé, donde los olivos se extienden hasta donde alcanza la vista y las cigarras cantan sin descanso en las tardes calurosas de Córdoba. Aquí no hay burlas ni desprecio, solo la compañía de la tierra y el sonido constante de la vida que sigue su curso. Este lugar se convirtió en mi refugio y en mi victoria silenciosa. La casa es modesta, pero tiene un valor que ningún otro espacio me ofreció: paz. No es el lujo lo que busco a mi edad, sino el silencio que no lastima. Cuando camino por los pasillos de esta finca, siento que cada rincón me devuelve la dignidad que había perdido. No hay jueces ni abogados, no hay miradas inquisidoras ni burlonas. Solo está la memoria de mis padres, sus voces escondidas en las paredes y en los campos, recordándome que este era mi destino desde siempre. En las mañanas salgo con mi bastón y camino entre los olivos. Toco los troncos viejos y ásperos, y me parece escuchar en ellos la misma resistencia que yo tuve que aprender. A veces me siento bajo su sombra, cierro los ojos y respiro profundo. Y en esos instantes me convenzo de que, aunque la vida me quitó mucho, también me devolvió algo invaluable: la capacidad de sentir orgullo sin depender de nadie. Aquí, en esta tierra, aprendí que la justicia también puede ser un paisaje. No estoy del todo solo. Mi nieto, el único que todavía me respeta con sinceridad, viene a visitarme cada semana. Sus pasos jóvenes recorren la finca con entusiasmo, sus preguntas ingenuas me arrancan sonrisas que pensé que ya no tenía. Con él hablo de la vida, de lo que significa ser íntegro, de cómo la dignidad es más importante que el dinero. A veces me pide consejos sobre sus estudios, y yo se los doy con calma. En su mirada encuentro lo que creí perdido: reconocimiento. Ese nieto es mi consuelo. Cuando me abraza, siento que algo de la cadena de ingratitud se rompe. Marina eligió otro camino, pero en él veo la posibilidad de que no todo esté perdido. Pienso que quizá algún día, cuando la vida lo golpee, recordará mis palabras. Y entonces comprenderá que la justicia no es una toga ni un tribunal,
sino un modo de vivir, aunque te cueste caro. Mientras tanto, Marina vive con el peso de sus decisiones. Ya no sonríe en revistas, ya no es la abogada admirada de antes. Los contratos se le escapan, las deudas la ahogan, y su matrimonio con Rodrigo se resquebraja en discusiones sordas que se escuchan hasta fuera de su casa. Yo no me alegro de su dolor, sigo siendo su padre, pero no puedo negar que lo veo como una lección de la vida, porque al final, la soberbia siempre cobra su precio, y ella lo está pagando caro. Rodrigo, por su parte, perdió la máscara de seguridad. Ya no es el abogado influyente que todos buscaban, sino un hombre agrietado por sus propios errores. Su mirada altiva se volvió cansada, y en sus gestos se nota la frustración. Tal vez pensó que la vida era un juego de piezas fáciles de mover, pero descubrió tarde que el tablero siempre guarda sorpresas. Yo lo miro desde lejos, sin odio, pero también sin compasión. Cada uno recoge lo que siembra. Aquí, en mi finca, descubrí que la soledad no es castigo cuando se elige. La soledad impuesta por el desprecio duele, pero la soledad voluntaria es libertad. Camino por mis tierras sin miedo a ser juzgado, sin la presión de demostrar nada a nadie. La dignidad que tanto busqué no estaba en que los demás me respetaran, sino en que yo no me traicionara a mí mismo. Esa lección me llegó tarde, pero a tiempo para disfrutarla. A veces me siento en el porche al caer la tarde, con una taza de café, y observo cómo el sol se esconde detrás de los árboles. En esos momentos pienso en mi vida como un largo juicio. Hubo acusaciones, hubo defensas, hubo momentos de humillación, pero también hubo un veredicto final, uno que me favoreció no en papeles, sino en espíritu. Y ese veredicto es claro: mantuve mi dignidad intacta, incluso cuando parecía perdida. No guardo odio hacia Marina, solo guardo una herida que aprendí a aceptar. Sé que la vida la seguirá golpeando hasta que entienda que la ambición no reemplaza al amor, que el desprecio no borra la sangre, que la soberbia no llena el vacío del corazón. Quizá algún día venga hasta aquí, quizá algún día me pida perdón. No sé si ese día llegará, pero ya no me desvela, porque mi paz no depende de ella, sino de mí. Mis noches son tranquilas. El canto de los grillos reemplaza el bullicio de los tribunales. El viento que entra por la ventana reemplaza los murmullos de los pasillos judiciales. Aquí duermo sin pesadillas, sabiendo que el silencio no es vacío, sino compañía. Me despierto al amanecer con la certeza de que, a pesar de todo lo que sufrí, todavía queda algo por disfrutar. Y eso, a mis años, es un regalo inmenso. Aprendí que el mayor poder no está en levantar la voz, ni en humillar al otro con gritos. El verdadero poder está en mantener la calma cuando todos esperan que estalles, en sostener la dignidad cuando otros te la arrancan, en esperar en silencio hasta que la vida te dé la razón. Esa es la justicia que yo viví, y esa es la lección que quiero dejarle a quien escuche mi historia. Si alguien me pregunta si me arrepiento, respondo que no. No me arrepiento de haber dado todo por mi hija, aunque ella me lo haya pagado con desprecio. No me arrepiento de haber esperado en silencio, aunque me doliera, porque cada paso de ese camino me trajo hasta aquí, a esta finca donde puedo respirar en paz. Y la paz, después de una vida de batallas, es el mayor triunfo. Hoy cierro la puerta de mi casa cada noche con una sonrisa serena. No hay lujos, no hay aplausos, no hay cámaras que me busquen, pero hay calma. Y en esa calma encuentro la verdadera justicia. No la justicia de los códigos ni de los estrados, sino la justicia íntima de saber que, pese a todo, no dejé que me arrebataran lo único que nunca se debe perder: la dignidad. Camino entre mis olivos, escucho el canto de las cigarras y dejo que el sol caliente mi espalda. Pienso en lo que fui, en lo que perdí, en lo que recuperé. Y entonces sonrío, porque entendí que la justicia siempre llega, aunque tarde, aunque duela, aunque te obligue a esperar en silencio. Al final, la justicia me acompañó hasta aquí, y con ella cierro mi historia. Ese es mi veredicto final. Viví con dignidad, sufrí en silencio y vencí sin necesidad de gritar.
Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal.